Iniciamos hoy lo que podemos considerar la primera sesión de aparato digestivo del curso de actualización en medicina, y que lo va a dar la doctora Marta Calvo, que lleva 2 años con nosotros en el Hospital General, especialista de aparato digestivo, y va a abordar el tema posiblemente de lo de más actualidad, de lo que hay actualmente, como la hepatitis C y los resultados fundamentalmente con los tratamientos actuales que tenemos. Simplemente una nota, deciros que aunque habíamos pedido la acreditación del curso y está concedida ya, o sea que para todos los que asistan y todos los que estén, sepáis que este curso ya está acreditado a nivel docente también. Cuando quieras, Marta. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por pensar en mí para esta charla y bueno, espero que sea de ayuda. Bueno, hace aproximadamente un año... Hace un poquito más de un año, y a raíz de la aprobación de los nuevos antivirales directos frente a la hepatitis C, y debido sobre todo a los costes que iba a generar el tratamiento de los pacientes, se pusieron en marcha una serie de planes estratégicos, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad, desde el punto de vista de asociaciones españolas para el estudio del hígado, como desde el punto de vista de grupos de patólogos a nivel regional. Entonces, justamente hace muy poquito, a finales del año pasado, incluso ya está el tercer documento de consenso español de la Asociación Española de Hígado, que incluye incluso tratamientos que aún no están aprobados, pero que llegarán en breve. Entonces, vamos a abordar un poquito en qué consisten estos planes estratégicos. En primer lugar, insiste mucho en la epidemiología del virus de la hepatitis C. Lo que hay que mirar no es tanto el total de pacientes que tienen anticuerpos antivirus de la hepatitis C, sino los pacientes que tienen viremia positiva, es decir, que tienen ARN positivo, que son aquellos que son potencialmente candidatos a tratamiento. Según los estudios, aproximadamente un 1% de la población tiene viremia positiva para la hepatitis C, por lo que estaríamos hablando en España, con una población de 46 millones aproximadamente, de cerca de 500.000 pacientes que pueden ser candidatos a tratamiento. El problema es que únicamente el 35% de los pacientes están diagnosticados. Si miramos un poquito la epidemiología de los enfermos, vemos que el genotipo más frecuente en España es el genotipo 1, más específicamente el genotipo 1B, seguido del genotipo 1A y el genotipo 3 a continuación. Si lo que miramos es en función de la fibrosis hepática, del grado de afectación hepática, más o menos hay homogeneidad en todos los grupos. Vamos a ver un poquito la historia natural de la hepatitis C. Cuando tenemos a una persona que se infecta de manera aguda del virus de la hepatitis C, entre un 15 y 40% van a tener una curación espontánea, mientras que entre un 55 y un 85% van a desarrollar una infección crónica, más o menos algunos pacientes incluso con afectación extrahepática. De estos que tienen una infección crónica, entre el 15 y el 30% van a desarrollar de una forma rápida, media o lenta una cirrosis hepática. De los pacientes que desarrollan una cirrosis hepática, entre un 5 y un 20% van a morir secundarias a cirrosis hepática o van a necesitar un trasplante hepático. De estos, de los que desarrollan cirrosis, tendríamos también entre un 2 y un 4% que van a desarrollar un hepatocarcinoma, y un 5% al año y un 30% a los 10 años van a tener una cirrosis descompensada, que tiene una supervivencia media de 50% a los 5 años. Se ha comprobado que si conseguimos una respuesta viral sostenida, es decir, si curamos la infección, carga viral negativa tras 12-24 semanas del tratamiento, vamos a cambiar esta historia natural de la enfermedad. Este es un artículo muy interesante que sale en todos los congresos del JAMA, que evalúan la evolución a lo largo de 30 años de pacientes que consiguen la respuesta viral sostenida o no la consiguen con biterapia, con la pauta previa de interferón y ribavirina.
lo que se ve es que pacientes que no consiguen esta respuesta viral sostenida tienen mayor porcentaje de fallo hepático, mayor porcentaje de hepatocarcinoma, mayor porcentaje de muerte relacionado con el hígado o necesidad de trasplante hepático, pero incluso mayor mortalidad de todas las causas de mortalidad, incluyendo factores cardiovasculares, etcétera. Por esto, porque curando la infección podemos cambiar la historia natural de la enfermedad, pero a la vez tenemos muchos pacientes sin diagnosticar, uno de los puntos muy importantes de los planes estratégicos es el screening del virus de la hepatitis C. ¿En dónde está indicado el cribado de la hepatitis C? En personas usuarios de drogas inyectadas o esnifadas, pacientes tratados con productos sanguíneos antes de 1990, pacientes expuestos a infección nosocomial por virus de la hepatitis C, convivientes de paciente con virus de hepatitis C, cualquier paciente en estudio por transaminasas elevadas, personas con tatuajes o piercing expuestos a procedimientos que utilicen instrumental punzante sin controles higiénico-sanitarios adecuados, hijos de madres con infección de la hepatitis C, profesionales sanitarios expuestos a procedimientos que supongan riesgos biológicos, pacientes en hemodiálisis, hombres que tienen relaciones sexuales de riesgo con otros hombres, cualquier paciente infectado con VIH, virus B o tuberculosis y personas internas en instituciones penitenciarias. ¿Cómo se hace el cribado del virus de la hepatitis C? Simplemente en una analítica de sangre hay que solicitar un anticuerpo antivirus de la hepatitis C, pero si este sale positivo puede tratarse de una infección aguda que se ha resuelto espontáneamente, por lo que para detectar a personas con viremia positiva, es decir, que tienen una infección crónica, hay que pedir a continuación el ARN del virus de la hepatitis C. Además, para el estudio también hay que solicitar el genotipo del virus de la hepatitis C. Hay 6 genotipos diferentes y esto va a cambiar el tratamiento a poner, por lo que también debe de solicitarse. Normalmente, además, nosotros solicitamos estudio completo de hepatopatía con VIH y una ecografía abdominal. Esto no es suficiente, sino que debemos de saber el grado de afectación hepática, el grado de fibrosis hepática que tiene el paciente. Anteriormente lo que se realizaba a todo paciente con hepatitis C era una biopsia hepática, pero esta prácticamente a día de hoy ha quedado relegada a casos dudosos, etcétera, y actualmente lo que tenemos es el FibroScan. Es la elastografía de transición, es este aparatito que tenemos aquí, que lo que nos permite estimar es el grado de fibrosis a partir de la velocidad de propagación a través del hígado de un pulso acústico generado por una sonda específicamente diseñada. Bueno, esto suena un poco raro, pero es sencillo. El aparato que tenéis aquí tiene esta sonda, que es la que utilizamos, la colocamos en el espacio intercostal lateral, por encima de la superficie hepática, y lo que vas a producir son una serie de ondas ecográficas que en el rebote eso es lo que vamos a calcular. Digamos que la onda ecográfica, en función de la dureza que tiene el hígado, va a recibir un rebote diferente en función de lo duro que está el hígado, y así vamos a conocer la fibrosis hepática. El FibroScan nos va a dar un valor expresado en capas y en función de ese valor vamos a tener el grado de fibrosis hepática. Un FibroScan entre 2,5 y 7 significa una fibrosis 0 o 1, es decir, ausencia de fibrosis o fibrosis leve. Un FibroScan entre 7 y 9,5 es una fibrosis significativa, un F2. Un FibroScan entre 9,5 y 12,5 es una fibrosis severa, un F3. Y un FibroScan mayor de 12,5 es un F4, una cirrosis hepática. Pues bien, una vez que ya tenemos nuestro paciente estudiado, tenemos la carga viral, el genotipo viral, estudio de hepatopatía, ecografía abdominal y un FibroScan para saber la fibrosis del hígado, lo siguiente que me dicen los planes estratégicos es a quién puedo tratar. Actualmente el tratamiento no es universal, sino que tiene que haber una serie de criterios en los pacientes. Pues bien, está indicado el tratamiento en pacientes con una fibrosis hepática significativa, es decir, F2, F3, F4. A día de hoy, salvo excepciones que ahora lo veremos, los F0, F1 no tienen indicación de tratamiento. Y esto independientemente de la existencia o no de complicaciones de la hepatopatía. Pacientes en lista de espera de trasplante hepático. Pacientes trasplantados hepáticos con recidiva de la infección en el injerto hepático, independientemente de la existencia o no de complicaciones y del estado de fibrosis.
pacientes que no han respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de primera generación, que ahora veremos cuáles fueron, pacientes trasplantados no hepáticos con una hepatitis C independientemente del FibroScan, paciente con una hepatitis C y manifestaciones extrahepáticas clínicamente relevantes del virus de la hepatitis C, también independientemente del grado de fibrosis. Como he dicho, en ocasiones el paciente con hepatitis C no solo va a tener afectación hepática, sino que va a afectar a algunos otros órganos. Vamos a ver las más frecuentes. Puede tener una vasculitis cerebral, un síndrome de Sjögren, hipotiroidismo, trombocitopenia periférica, no por hiperesplenismo, glomerulonefritis membranoproliferativa o membranosa, líquen plano, psoriasis, poliartritis, monoartritis, neuropatía periférica y púrpura palpable. También está indicado el tratamiento en pacientes con riesgo elevado de transmisión de la infección y con mujeres en edad fértil con deseo de embarazo, también independientemente del grado de fibrosis. Vamos a ver un poquito la evolución del tratamiento de la hepatitis C. El primer tratamiento fue el interferón estándar, que apareció antes del año 1998. En 1998 se le unió la ribavirina y en el 2001 el interferón estándar cambió al peginterferón con ribavirina. Estos tratamientos son diferentes a los actuales. Los actuales son antivirales de acción directa sobre la replicación del virus. Estos tratamientos lo que hacían era estimular al sistema inmune para intentar aclarar el virus. En el 2012 aparecen los primeros inhibidores de la proteasa, los primeros antivirales directos. Fueron los inhibidores de la proteasa de primera generación. Únicamente eran utilizados para el genotipo 1 y fueron el boceprevir y el telaprevir. El tratamiento consistía unido a interferón y ribavirina. La tasa de respuestas, ahora lo veremos, fue en torno a un 80%, pero el problema fueron los efectos secundarios, que eran incluso mayores que con la pauta simple de interferón y ribavirina. Hubo que esperar hasta el 2014 para que aparecieran los nuevos antivirales directos. Apareció el inhibidor de la proteasa de segunda generación, el simeprevir, válido para el genotipo 1 y 4, en un principio también asociado al interferón y ribavirina, y el famoso Sovaldi, sofosbuvir, que ya era un inhibidor de la polimerasa NS5B, pan-genotípico y en un principio también asociado a interferón y ribavirina. En el 2014 también aparece el primer inhibidor de la polimerasa NS5A, el daclatasvir, válido para genotipo 1, 3 y 4. A partir del 2014-2015 se desarrollan nuevas moléculas y además empiezan las combinaciones de tratamiento. En el 2015 se lanza una molécula única, ledipasvir y sofosbuvir, válido para el genotipo 1 y 4, es el Arboni. Y también en el 2015 AbbVie lanza sus comprimidos. Por un lado tenemos el Beikeras, que es el Orbitasvir y Paretraprevir, válido para el genotipo 1 y 4, y para el genotipo 1 deberemos de asociar Exviera, dasabuvir. Entonces, como veis, ya desde el principio del desarrollo farmacéutico, lo que se ve es que un solo mecanismo de acción suele ser insuficiente para destruir el virus. Normalmente lo que vamos a tener es diferentes combinaciones de tratamientos. Sí que hay algún genotipo que podemos utilizar un solo mecanismo de acción, pero como veréis ahora, prácticamente todo es con combinaciones de tratamientos. Entonces, aquí hay un poquito un resumen de cómo actúan estos nuevos tratamientos. Van a actuar en el aparato de Golgi del hepatocito y van a actuar sobre el mecanismo de replicación del virus. Como hemos dicho, podemos actuar sobre la proteasa, inhibidor de la proteasa. Los de primera generación ya no utilizados, boceprevir y telaprevir, y de segunda generación simeprevir y paritraprevir. El mecanismo de acción también puede ser sobre el NS5A, que son el daclatasvir, ledipasvir y ombitasvir, y sobre la polimerasa NS5B, que es el sofosbuvir y el dasabuvir. Vamos a ver qué combinaciones utilizamos actualmente. Tenemos el combo de Gilead, que es un único comprimido, es el Arboni, que tiene ledipasvir y sofosbuvir. Es un comprimido al día.
Después tenemos los combos de ABI, que vamos a tener dos tipos de comprimidos, porque el genotipo 1 vamos a necesitar todo el tratamiento, mediante que el genotipo 4 vamos a utilizar solo una combinación. Y pues lo que he dicho, Onvitasvir, Paritraprevir, el Viequirax, estos son nombres muy raros, y el Dasabuvir, que es el Exviera. Podemos también utilizar el combo de Sovaldi, Sofosbuvir, con Simeprevir o Lisio, y el combo de Sofosbuvir, Sovaldi, con Daclatasvir. En cuanto a las pautas de tratamiento, actualmente sí que era muy importante saber el estado de tratamientos previos del paciente. Se hacía mucho hincapié en si el paciente era naïf, respondedor precoz, recaída. Actualmente, si el paciente ha sido tratado o no con biterapia, prácticamente no es importante y la pauta de tratamiento no va a ser modificada. Lo que va a depender las pautas de tratamiento es si el paciente es cirrótico o no, ¿vale? Aquí os pongo, por ejemplo, esta primera tabla es para la tabla de no cirróticos y son las recomendaciones de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Entonces tenemos que tener en cuenta si es cirrótico o no y el genotipo del virus, ¿vale? Entonces aquí nos dan las pautas permitidas. Prácticamente estas dos columnas ya no se utilizan, que son las pautas basadas en interferón, ¿vale? Entonces estas son las combinaciones que os he dicho anteriormente. A día de hoy no hay una combinación mejor que otra, las guías clínicas no ponen una en función en una en primer lugar, segundo lugar, ¿vale? Sino que lo dejan un poquito a criterio del médico utilizar una u otra. Entonces esta sería la tabla para no cirróticos y esta sería la tabla para pacientes con cirrosis. Básicamente lo que va a cambiar es la duración del tratamiento y la adicción o no de la ribavirina. Actualmente la ribavirina todavía juega un papel importante combinándose con estos tratamientos, veremos si en un futuro, porque esto probablemente también se tienda a quitar la ribavirina. En cuanto a la eficacia, fijaos la evolución. Estas son las eficacias con la pauta clásica de Pegintrol y ribavirina. Teníamos un 50% en pacientes naïf y un 20% en pretratados. Con los primeros inhibidores de la proteasa subíamos a un 80% y con los nuevos antivirales directos tenemos tasas de mayor del 90%. No hemos hablado nada de los efectos secundarios aún, porque sí que es verdad que son fármacos muy bien tolerados, prácticamente no tienen efectos secundarios. Con los antivirales directos en sí podemos ver pues cefaleas, maldigestiones, insomnio y elevaciones también transitorias de la bilirrubina también se suelen ver. Si se asocian a ribavirina, ahí sí que podemos tener un poquito de anemia, pero nada que ver con las anemias previas, y prurito también asociado a la ribavirina. Lo más importante y lo que se insiste con los nuevos antivirales de acción directa son las interacciones con fármacos muy frecuentemente utilizados en nuestros pacientes. Por ejemplo, os enseño algunas tablas. Estos son fármacos utilizados para el colesterol. Fijaos, en rojo no se puede utilizar y en naranja hay que monitorizar muy bien al paciente e incluso alterar dosis del fármaco que está tomando. Pues fijaos, por ejemplo, la simvastatina, tan frecuentemente, no se puede utilizar con el combo de ABI, ni tampoco la atorvastatina. Y tenemos bastantes en naranja de que tenemos que tener cuidado. Fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, también hay que tener cuidado con muchos de ellos. Aloperinol, quetiapina, tampoco se puede poner con el combo de ABI. Y fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, fijaos también las posibles interacciones. Prácticamente la miodarona no se puede poner con ningún antiviral de acción directa y hay que tener cuidado con otros tan frecuentes como el clopidogrel, el dabigatran, los nuevos anticoagulantes, bisoprolol, amlodipino. Entonces, esto, claro, ir a las tablas, fármaco por fármaco, cada vez que nos viene un paciente, para ver si se lo podemos poner, si no, si hay que quitarle algún fármaco, que sí hay que modificarlo, fue un poquillo durillo. Entonces ya las nuevas tecnologías nos han ayudado con esto, ¿vale? La Universidad de Liverpool ha creado esta página web o también una app, ¿vale? Y es muy sencillita, ponemos los fármacos que está tomando el paciente, el antiviral que le queremos administrar y ahí nos dice si se puede poner o no, si hay que retirarlo o si hay que modificar dosis de su fármaco o monitorizarlo.
Otras consideraciones que hay que tener en cuenta con estos nuevos tratamientos es que el sofosbuvir se elimina por vía renal, por lo que no se puede utilizar en pacientes cuando el filtrado glomerular es de menor de 30 mililitros minuto, y el combo de ABI se elimina por vía hepática, por lo que no se puede utilizar en cirrosis descompensada Child B o Child C. Claro, tendremos algún paciente que nos fallarán a estos tratamientos, porque la tasa de respuesta son más del 90%, pero son 95, 98, 99. ¿Qué pasa con esos pacientes que se nos van a quedar un poquito ahí a ver qué pasa? Pues hay futuro, llegan nuevas moléculas. Entonces aquí os pongo las dos que están desde el punto de vista de desarrollo farmacológico más a puntito de ser... pues están aprobadas, ¿vale? De hecho, esta primera molécula ya está aprobada en Estados Unidos, es el Grazoprevir y el Vasvir, y esta está a puntito también de aprobarse porque ya tiene, este estudio del New England ya es en fase 3 y prácticamente también está a punto de ser aprobada. Es el Sofosbuvir y el Velpatasvir. Estos son los que os digo que incluso ya está en el nuevo borrador del Plan Estratégico de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Esta prácticamente está como primera opción ya para todos los genotipos, ¿vale? Pero bueno, aún está todavía en camino y se tienen que aprobar. ¿Cómo viene? Pues vienen prácticamente pangenotípicos para todos los genotipos, es decir, no tenemos ni que pensar, y con respuestas virales todavía más altas de lo que tenemos ahora. Para finalizar, os quiero comentar un poquito la experiencia que tenemos nosotros en el hospital. Los datos me lo han cedido las compañeras de farmacia y probablemente a día de hoy haya unos poquitos más, pero bueno. Llevamos tratados 114 pacientes, la mayoría de ellos cirróticos, una F4 en el FibroScan, la mayoría de ellos genotipo 1. Y la mayoría de ellos no tratados, naïf, aunque sí que hay un 33% de pretratados y de estos un 33% con fallo a Boceprevir y Telaprevir. De estos 114 pacientes, los tratamientos más utilizados fueron el combo de ABI y Arboni, el combo de Gilead. Tenemos respuestas virales sostenidas de 53 pacientes. De estos 53 pacientes, 50 tienen respuesta viral sostenida, es decir, un 94%, pero de estos 53 de estos 3 que en principio no han respondido, hay que tener en cuenta que 2 han sido por exitus, por lo que realmente hemos tenido solo una recaída. Se trata de un cirrótico genotipo 1A que fue tratado con Simeprevir y Sofosbuvir 24 semanas, por lo que realmente nuestra respuesta viral en el hospital sería de un 98%. En cuanto a los efectos secundarios, es un poquito coincide un poquito con los estudios de registro y lo que se está viendo a nivel nacional. En principio, fármacos bien tolerados, algún aumento de bilirrubina, algún insomnio, algún dolor de cabeza y anemias leves y pruritos en relación con la ribavirina, ¿vale? Sí que por las interacciones hemos tenido que modificar 17 medicamentos de los pacientes, principalmente los IVPs y las estatinas. Y hemos tenido 2 interacciones graves, una intoxicación digitálica y una sobredosis por tacrolimus. Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta... Estoy preguntando a los del chat, a ver si alguno te quiere hacer alguna pregunta. No sé de qué especialidades... ¿Hay gente de primaria, por ejemplo? Vale. Vale. Pues claro, las farmacéuticas siempre nos insisten en vuestra labor desde el punto de, los planes estratégicos. Siempre que tenemos reunión con la dirección, etcétera, los planes estratégicos van encaminados mucho a la detección de enfermos no diagnosticados. Se insiste muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, eso sí que es un papel súper importante el tema de primaria, y es verdad que hay muchísimo, si los datos son reales, hay muchísimo paciente que no está diagnosticado, entonces fundamental estar ahí al loro para el screening.
muy importante. Yo creo que desde el punto de vista de primaria lo más importante es eso, el screening y el tema de las interacciones, ¿vale? Porque es verdad que nosotros insistimos mucho a los pacientes, pero es que, pues fijaos, es que no lo he puesto tampoco, pero también hay muchísimos antibióticos, entonces es que por una simple extracción dentaria a lo mejor tomo un antibiótico y pues eso. No tanto a lo mejor lo que más hemos visto, que es las intoxicaciones del fármaco que da, eso es lo más llamativo porque es lo que nos ha llegado al hospital, pero lo que no sabemos es justo lo contrario. Hay muchos medicamentos que son lo contrario, que disminuyen la eficacia de los nuevos antivirales. Entonces, claro, eso desde el punto de vista de efectos secundarios no lo vamos a ver, pero nos va a disminuir la eficacia. Y yo creo que es así los dos puntos más importantes. Marta, decían del screening hacerlo entre los nacidos entre el 40 y el 63, pero yo no sé si habría que hacerlo a toda la población en screening, que es independientemente de factores de riesgo. Claro, a día de hoy no está estabilizado hacer un screening universal. Sí que es verdad que se dice aquella época, porque es la curva de mayor tasa de infección que tenemos, pero a día de hoy screening universal no se recomienda. Claro, pero que siendo una enfermedad que se puede curar y que puede tener tanta trascendencia, desarrollar una cirrosis, un hepatocarcinoma y demás, ¿no? Pues a lo mejor sí que habría que tenerlo en cuenta, vamos. Aunque es cierto que no está recomendado. Sí. Hombre, hay muchísima gente con transaminasas elevadas que no tiene un anticuerpo, por ejemplo. Que es que empezando por ahí, el típico... Todo el mundo tiene la analítica de la empresa. Entonces, bueno, cualquier persona con transaminasas elevadas, un anticuerpo. ¿A qué nivel? Cualquiera. ¿Para qué nivel de transaminasas? Cualquiera. Yo tengo cirróticos con transaminasas de 50. Y normales. Y normales. Ya, pero ahí no lo vas a saber, quiero decir. Claro, daos cuenta que cada vez que se va destruyendo hepatocitos, el nivel de transaminasas es menor porque tienen menos hepatocitos. Entonces puedes tener un cirrótico compensado, es decir, con plaquetas normales, albúmina normal, coagulación normal, pero que su carga de hepatocitos es ya muy baja y no tiene para formar transaminasas. Entonces, sí, cualquiera. ¿Los familiares también les haríamos a todos? En principio convivientes con persona con hepatitis C. Sí. Y de hecho los tratamientos no se basan en cifras de transaminasas. Nada. Se basan en otras cosas, ¿no? Pero la alteración de transaminasas no... Esas cifras de transaminasas estamos hablando ya de cirrosis muy evolucionadas, con otra clínica. Sí, pero vamos, yo de 100, yo tengo fibrosis leves de 100, 80... Sí, ¿no? Y lo que dice Marta, que si hay mucha necrosis, o sea, mucha cirrosis, ya no suben tampoco las transaminasas. Por eso digo que para encontrar una cifra de transaminasas muy elevada tienes que estar en una situación clínica... No, pero por eso, que yo tengo F2s, claro, pues también, que no, que es que la transaminasa... Yo tengo F2s de transaminasa de 80, y, no. O normales, o luego normales, sí. Entonces hacemos analítica y os les mandamos y nos da positivo directamente. Sí, en principio, eso justo lo estuvimos hablando el otro día con farmacia, si mandarlo con carga viral o no, pero yo creo que cualquier anticuerpo virus de la hepatitis C se manda y ya se hará la carga en el hospital y ya está. A nosotros no nos lo hacen, ¿no? Carga viral, yo creo que no. Podemos pedirla. ¿No se puede pedir desde centros? Ya no. Pues entonces, o mejor. Mandamos directamente. Y a pacientes institucionalizados, si hay un paciente que tiene hepatitis C, ¿se debe hacer así? A todos los de la cárcel se lo deberían de hacer, sí. ¿Los de la no cárcel? No, se refiere a penitenciarios.
Sí. Es decir, que lo digo. Sí, a lo mejor os han dicho alguna vez lo del tema de si han vomitado, que se les ha olvidado una pastilla. Vale. En principio, si es el mismo día, se puede tomar otra pastilla, ¿vale? No habría ningún problema. Pero si ya pasa al segundo día, 2 pastillas a la vez, no estaría indicado. De todos modos, ahí el servicio de farmacia sí que está muy pendiente, así que si tenéis alguna duda, y por ejemplo si tienen cuadro de gastroenteritis, etcétera, también sería un poco igual. Tener vómitos es como haberse olvidado la pastilla. Si tienen algún problema de eso, el servicio de farmacia siempre está súper pendiente de eso. ¿Cuál es el grado de mejora en los estadios B y C de Chai? Aún todavía, claro, lo que se está ahora haciendo es repitiendo los fibroscanes. Paciente que tiene una respuesta viral sostenida, se repite el fibroscan y son los estudios ahora que van más a boga. En general mejoran el fibroscan, normalmente incluso bajan un grado, es decir, el F2 baja a 1, el F3 a 2 y los cirróticos, el F4 compensado puede bajar a F3, entonces los descompensados, eso es un poco... lo que se duda es cuándo es la línea de tratar o no tratar, ¿vale? Entonces, sí que se ha visto, pues si tiene un poquito de ascitis, si tiene hipertensión portal, ese sí que hay mejoría, ¿vale? Se curan y se le desaparece la ascitis, disminuye el gradiente de presión portal, pero claro, un muy descompensado es lo que a día de hoy, cuando tratamos o no tratamos. Entonces, lo que está todavía por saber es cuál es esa línea de en qué momento se trata o en qué momento la enfermedad está tan evolucionada. Por ejemplo, también hay mucha controversia con el hepatocarcinoma. El paciente con hepatocarcinoma, en principio, si es un hepatocarcinoma de nódulo único, que le puedes hacer queta, radiofrecuencia y ves visos de que puede mejorar, la edad también, claro, es muy importante, ahí estaría indicado tratar. Pero un paciente ya con un hepatocarcinoma multicéntrico, que la esperanza de vida pues no es muy evidente, ahí pues ya es más discutible. En los descompensados es complicado, pero bueno, en principio el que está en lista de trasplante sí, porque está indicado. Entonces, claro, el problema son los mayores que no cumplen criterios de edad para trasplante hepático. Claro, que supongo que socialmente, la mayor presión estaría en aquellos enfermos con un grado ya de compensación y que tiene más posibilidades y riesgo de muerte más rápido. Durante el tratamiento. ¿No? Y por lo tanto, lo que más exigirían posiblemente que se les tratara. Claro. Mira, hubo justo en el Nacional de febrero, hubo una comunicación, ¿vale? Que los pacientes con un MEL mayor de 18, que un MEL mayor de 18 es un MEL majo, había más posibilidad, o sea, la mortalidad era más alta que los beneficios del tratamiento, ¿vale? Entonces lo que se intenta buscar es eso, pues, que sería pues un child B alto y un MEL de 18, ahí es donde ya la probabilidad de mejora no es lo suficiente como para tratar. Y dentro del hepatocarcinoma, pues eso, a lo mejor ya un hepatocarcinoma de 4 o 5 nódulos, persona más o menos mayor, pues ahí estaría. Claro, la presión es, a día de hoy, no tanto esos, porque eso sí que lo entienden, la presión a día de hoy te viene con las fibrosis leves. El F1 que te viene y te dice, ¿y por qué yo no me puedo tratar? Porque de esos, gracias a Dios, no hay tantos como fibros como F1s. Pero bueno, llegará, yo creo. No sé. Has dicho que se trata, el cirrótico se trata más tiempo que el normal, el paciente normal. ¿Cuánto tiempo es la duración del tratamiento? Pues en principio es 12 o 24 semanas.
Puede haber una pauta corta para pacientes que, bueno, naif, carga viral baja, que incluso se está poniendo de 8 semanas de tratamiento, incluso tendríamos una pauta de Arboni, pero más o menos es 12 o 24 semanas, con o sin ribavirina, eso es lo que cambia. 12-24 semanas con sin ribavirina, eso es lo que... Y ese es el tiempo que duran las posibles interacciones Claro, con los eso es. medicamentos. Después el paciente sigue ya con su Con tratamiento su normal. tratamiento y todo, ¿no? normal, eso es. Después de la puesto al día,